Vamos a poner este siguiente lenguaje. 0, que aparece n veces, seguido de la misma cantidad de unos. O sea, si hay 3 ceros, tiene que haber 3 unos, etcétera, con n mayor o igual a 0, ¿no? Ejemplos: 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, etcétera, ¿sí? Todas estas cosas las tiene que aceptar. Y todo lo que no cumpla con esto, no lo debería aceptar, ¿sí? Este era un ejemplo del lenguaje candidato a no ser regular. ¿Por qué? Porque no encontramos forma de hacer un autómata para esto. Y fíjense que esto no es una regex, ¿no? 0 a la n, 1 a la n no es una regex. Si alguien les dice hacer una expresión regular para esto, no hay. Y curiosamente es algo que en algún caso, en algún ambiente de programación, en algún trabajo, alguien les puede decir, che, necesito una cierta cantidad de este símbolo seguido de la misma cantidad de este otro. ¿Cuál es la expresión regular? Y lo más probable es que se empiecen a matar la cabeza tratando de escribir alguna expresión regular donde en realidad no existe esa expresión regular si es que este lenguaje no es regular. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes en esta situación? Deberían decirle a su compañero, no, este lenguaje, esto que vos proponés acá, no es regular. Como no es regular, no existe expresión regular y yo te lo voy a demostrar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Alguna herramienta que nos permita demostrar que un lenguaje no es regular. Por ahora tenemos este y sospechamos que este lenguaje no es regular, pero no sabemos demostrarlo. Entonces, para eso vamos a ver un teorema que es bastante difícil de entender, y entonces antes de ver el teorema vamos a empezar de a poquito haciendo algunas observaciones. Observación 1, recordemos que si un lenguaje es regular, perdón, si un lenguaje es finito, es regular. Consecuencia de esto, si un lenguaje no es regular, ¿qué pasa? Es infinito. Si existen los lenguajes no regulares, tienen que ser infinitos. No pueden ser finitos porque los finitos son todos regulares. ¿Están de acuerdo con esta primera observación? Sí, es el contra recíproco. Muy bien. Observación 2. En un autómata, para aceptar un string de longitud n, necesito al menos n más 1 estados. ¿Por qué es esto? Porque fíjense que si yo tengo un autómata con un estado inicial acá, algún símbolo y un estado final, para aceptar un símbolo necesito dos estados, ¿no? Y si quisiera aceptar un string que tuviera dos símbolos, necesito tres estados. ¿Están de acuerdo? No puedo aceptar un string de dos símbolos con menos de dos estados. ¿No? Muy bien. No en todos los casos. ¿En qué casos no? O sea, si quiero aceptar cualquier cadena de ceros, me alcanzan con un solo Pero acá estado. estamos, Perdón, con dos estados.
Exactamente, pero ahora sin repetir estados, digo. Ok. Vamos a aclarar. Sin pasar 2 veces por el mismo estado. Muy bien, esa es mi observación número 2. Mi observación número 3 tiene que ver con esto que comentaba el compañero y que decíamos recién. Mi observación número 3 es la siguiente. Observación 3. Si un autómata puede pasar 2 o más veces por un estado, apagar, a ver, un segundo, ya vengo, a ver. Muy bien, entonces, si un autómata puede pasar 2 o más veces por un estado, su lenguaje es infinito. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un caminito así, si cualquier flecha que yo pongo me vuelve a algún estado que ya visité, o incluso un loop, fíjense que si puedo pasar 2 veces por un estado, puedo pasar 3, puedo pasar 4, puedo pasar 5, puedo pasar 6 o puedo pasar infinitas. Entonces, siempre que tenga algún ciclo en un autómata, en todo autómata que tenga un ciclo, ese autómata acepta infinitos strings. Siempre que tenga un ciclo que conduzca a un estado final, ¿no? Puedo tener un ciclo que conduzca a un estado que no es final y no sirve, ¿no? Pero si hay un ciclo que conduce a un estado final, el autómata acepta infinitos strings. Díganme si están de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Conclusión de esto es que si un lenguaje es infinito, ¿sí? Si un lenguaje es infinito, seguro va a haber en el autómata algún tipo de ciclo, porque no puede haber un lenguaje infinito con una cantidad finita de estados y sin ciclos. Díganme si están de acuerdo. Igual, Sí. un lenguaje infinito sería el lenguaje que tiene strings infinitos o otra cosa. Es un lenguaje que acepta infinitos strings. Por ejemplo, todos los que terminan en 0 es un lenguaje infinito. Hay infinitos strings que terminan en 0. Ok, bien. ¿Cuál fue la afirmación que justo no escuché? Perdón. La afirmación fue que si el autómata tiene un ciclo que lleva a un estado final, entonces acepta infinitos strings, y de la misma forma, para que acepte infinitos strings, tiene que tener en algún lado algún ciclo que lleve a un estado final. No puedo aceptar infinitos strings sin ciclar. Sí, está bien. ¿Sí? Es imposible, porque en algún momento se me terminan los caminos posibles, y es Sí, una sí, cantidad posible de caminos finita sin que haya algún ciclo. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar de acá, que si lo decía de entrada era un poco difícil, es la siguiente. Vamos a poner observación 4. Si un lenguaje infinito es regular, entonces su autómata tiene al menos un ciclo hacia
un estado final. Acá lo que estoy queriendo decir es que es imposible aceptar un lenguaje infinito sin ciclos, ¿sí? Aunque el lenguaje es en un lenguaje regular, ¿sí? No puedo aceptar todos los que terminen en 0 sin algún ciclo. No puedo aceptar todos los que empiezan y terminan con el mismo símbolo sin algún ciclo. ¿Están de acuerdo? Sí.